buenas tardes. Mi nombre es Liber García, soy de la Ciudad de México. Estudié música contemporánea, principalmente guitarra eléctrica y voz. Posteriormente me especialicé en una técnica para ser preparador vocal o vocal coach y actualmente me dedico a eso, ¿no? A trabajar con las voces, a mejorarlas y a entrenar a nuevos preparadores vocales. Después de la escuela seguí tomando cursos, obviamente de preparación vocal. Tomé cursos de guitarra, tomé cursos de gestión, de producción, de sonorización en vivo, armonía, entre otros. Actualmente trabajo enseñando música a gente, a niños, adolescentes y adultos. Tomando ya el tema de la clase, elegí bases de micrófonos, porque es un tema que me gusta mucho y creo que puedo aportar un poquito a lo que vimos durante la clase con Loudon Stearns. Así que sin mayor preámbulo, pues vamos a la práctica. Los micrófonos, como los vimos, son transductores de entrada, ya que captan las variaciones de presión sonora y las convierten en corriente, la cual fluye por un cable hasta nuestra interfaz. Veremos y haremos pruebas con dos tipos de micrófonos, que son los más conocidos, el dinámico y los de condensador. El micrófono dinámico es el que recibe la variación y la traduce, pero lleva una energía muy baja. El de condensador también recibe esta variación y la traduce, pero en este caso tiene un cierto amplificador integrado que ayuda a que el sonido se amplifique desde el micrófono. Posteriormente llega al preamplificador de la interfaz y vuelve a tener una amplificación. Recordemos que un micrófono de condensador, a comparación de uno dinámico, utiliza el Phantom Power. En algunos casos, como los shotguns, en vez de Phantom Power también podemos llegar a utilizar una pila. Cada micrófono tiene una personalidad y la podemos dividir en tres partes. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, ya que en clase vimos únicamente dos de las partes, que es rango dinámico y patrón polar. Sin embargo, a mí en lo particular me gusta incluir el ángulo de captación. Esto es muy importante para la colocación de nuestros micrófonos, dónde los vamos a poner para que realmente capten. Principalmente para evitar un feedback o en otros casos para poder utilizar la capacidad total de nuestro micrófono. Pero ¿cómo analizamos esos tres puntos? Voy a dar una explicación lo más sencilla posible, que en ocasiones funciona mejor a veces que toda la descripción ya muy fuerte, ¿no? Rango dinámico. Nos lo muestran en una imagen de analizador de espectro, donde X es la frecuencia y Y es mi amplitud. Aquí vemos qué frecuencias y aproximadamente a qué amplitud capta mi micrófono. Un micrófono dinámico, el cual casi siempre se utiliza para voces, pero no siempre, tiene un corte principalmente entre los 7 y los 8K. Además del corte en los graves, esto porque la voz humana no puede generar sonidos tan graves. ¿Y para qué hacer un micrófono que capte algo que el instrumento para el que está diseñado, en este caso la voz, no puede realizar? Básicamente el rango dinámico es cómo escucha mi micrófono. Patrón polar. Nos muestra en qué dirección o direcciones capta mi micrófono. El diagrama se muestra en un plano de 360 grados, teniendo en el centro a un micrófono, o a mi micrófono en este caso. No voy a profundizar en temas que ya se vieron en la lección, pero quiero ver otro acercamiento acerca de este tema. Términos como unidireccional, bidireccional, omnidireccional, cardioide, hipercardioide, supercardioide, etc. entran aquí. Básicamente, como les dije, vamos a encontrar como una forma de entenderlo más fácil. Básicamente es desde qué dirección escucha mejor mi micrófono, ¿de acuerdo? Cada micrófono tiene una personalidad, recuerden eso. Ángulo. Este punto va muy ligado al patrón polar y es el que les comentaba que yo quería agregar. ¿Y por qué lo voy a agregar? Esto se los voy a explicar con una cuestión que me pasó a mí. Para teatro estábamos usando unos shotguns Shure, muy buenos micrófonos, para captar a los niños, en este caso, en su presentación. Mi predecesor de este proyecto dejó un esquema en el que los micrófonos se colocaban en algún punto y de ahí no se movían, ¿no? Y todo el mundo estaba acostumbrado a ese sistema y no se modificaba. Yo encontraba que había cierta pérdida del sonido, había puntos en el escenario que no escuchaba absolutamente nada. Había una baja inclusive de más de 6 decibeles en comparación con otros puntos. En fin, como era la forma acostumbrada, me mantuve trabajando así. Tuve la oportunidad, como les comentaba hace unos momentos, de tomar un curso de sonorización en vivo. Y platicando con mi maestro me comentaba, es que los shotguns tienen un ángulo de captación muy pequeño. ¿A qué se refiere esto? Que no van a captar un ángulo grande, van a captar un ángulo pequeñito. Entonces, ¿por qué están hechos estos micrófonos así? Porque la idea es que capten a distancia.
Entonces, ¿qué pasaba? Regresando a mi teatro, que los micrófonos estaban muy cerca y no permitían que el ángulo, al ir acercándose, por decirlo así, fuera abriéndose más. Que lo que sucedía, que yo escuchaba perfectamente bien lo que pasaba atrás del escenario, pero en el escenario no escuchaba nada. ¿Qué modificación hice o qué medicina utilicé? Cambiar la posición de mis micrófonos, llevarlos un poco más hacia atrás y problema resuelto. Los micrófonos empezaron a captar de una manera impresionante, mucha calidad, ya no había esos huecos tan fuertes, aún así los había, no los podía alejar tanto, pero ya no eran tan marcados, ¿no? Y básicamente no tuve que mover nada en mezcladora, lo único que hice fue mover mi micrófono. He ahí porque a mí sí me hace mucho de interés conocer el ángulo de captación de mi micrófono. Todos los micrófonos, una vez que los compramos, inclusive antes de comprarlos o ya gracias a internet, podemos buscar estos tres puntos. El rango dinámico, podemos buscar su patrón polar, podemos buscar su ángulo. ¿Para qué? Para saber realmente si es lo que necesitamos para nuestro proyecto. En resumen, conocer todos estos puntos nos va a ayudar a decidir qué micrófono utilizar, qué micrófono comprar desde ese punto, dónde colocarlo según la situación, para así tener la mejor captación posible y obviamente tener el mejor audio posible. Ahora, ¿cómo podemos ver la forma en la que escucha mi micrófono? La respuesta es un analizador de espectro, entre otros, ya lo habíamos visto en clase, pero vamos a agregarle algo que es el ruido rosa. ¿Qué es el ruido rosa? El ruido rosa es un sonido plano, o sea que tiene la misma amplitud en todas las frecuencias. Nos ayuda a ver el comportamiento de salas de audio, monitores, baffles, micrófonos, etc. Entonces el ruido rosa es una herramienta muy importante. Lo pueden descargar. Yo realmente lo tengo en aplicaciones gratuitas de teléfono, de tablet, y es muy bueno para trabajar. ¿De acuerdo? Realicé unas pruebas con mi equipo. Mi equipo es un Shure SM58, que aquí lo tengo. Un Sennheiser 825S, que no se los muestro porque es con el que estoy grabando en este momento. Ambos son dinámicos. Y un Behringer C3. Este último de condensador, o sea que utiliza Phantom Power. Asimismo, este Behringer C3 tiene varias configuraciones. Probé únicamente 6. Este micrófono tiene 12 configuraciones distintas. Este ruido rosa entrando de forma directa con un cable TRS a mi interfaz. En color amarillo está el movimiento en tiempo real y en naranja se pueden ver y quedar grabados los picos. Esto justamente lo voy a utilizar para tener una forma de comparar con los micrófonos. Este ruido rosa entrando por el SM58 de Shure, el legendario como le dicen. Vean la diferencia entre el ruido rosa directo y cómo se está modificando y cómo se modifica más bien a través de mi SM58, ¿de acuerdo? Hay varios picos ahí que están cambiando. Ahora, ruido rosa, pero entrando por el Sennheiser 825S. A comparación del Shure, este tiene mayor amplitud. Recuerden que cada micrófono tiene su personalidad. En mi caso así sucedió. En estos dos micrófonos dinámicos así fue. En otros lados, en otros sistemas puede variar. Ahora este es el Behringer C3, que por cierto, como les dije, este tiene sus 6 configuraciones. Vamos a ver las 6, ¿de acuerdo? Primer configuración, 0 decibeles y cardioide. Segunda configuración, 0 decibeles, bidireccional. Tercer configuración, 0 decibeles, omnidireccional. Aquí hago el cambio de switch, me voy de 0 decibeles a menos 10 decibeles e inmediatamente se va a ver el cambio, o sea, una menor amplitud. Cuarta configuración, menos 10 decibeles y cardioide. Quinta configuración, menos 10 decibeles, bidireccional. Sexta configuración, menos 10 decibeles y omnidireccional. Utilizando esto podemos ver qué es lo que está pasando, cuál es la personalidad de mi micrófono. Se pueden seguir haciendo muchísimas pruebas. Créanme que es muy divertido, créanme que
les va a dar un panorama mucho mayor de lo que es su equipo y cómo lo pueden utilizar y en qué no lo pueden utilizar también, en cierto modo. No duden en probarlo, no duden en jugar un poco con el equipo, es la mejor forma de aprender a utilizarlo. Entonces, como les decía, esta es la forma en la que mis micrófonos se comportan en mi sistema. Ojo, muy muy importante, así como cada micrófono tiene su personalidad, pasa lo mismo con cada conector, con cada cable, con cada interfaz, con cada ordenador, bafle, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, cada sistema también tiene su personalidad. En conclusión, los micrófonos como transductores de entrada nos dan una gama impresionante para poder seleccionar lo que estamos buscando, el sonido que estamos buscando, la adecuación según el instrumento, el posicionamiento. Es un tema muy, muy, muy interesante a trabajar, pero sobre todo a probar. Yo lo que les puedo decir, la forma en la que yo aprendí más, fue poniéndome a jugar con los micrófonos, con los instrumentos, viéndolos en el analizador de espectro, escuchándolos, como decía también en la lección el señor Stearns, pues hay que escuchar, hay que saber qué es lo que está pasando, ¿no? Les repito, los micrófonos, el tema de micrófonos es muy, muy, muy entretenido porque es muy práctico. Pónganse a jugar, diviértanse un poco con su equipo y van a ver qué maravillas pueden lograr más adelante. Espero que mi video haya sido de ayuda para comprender un poco más. Cualquier duda o sugerencia, por favor háganmela saber y con mucho gusto los puedo apoyar. Tengo muchas otras informaciones, tanto gráficas, tanto videos, tanto algunos libros descargables que les puedo enviar. Sin ningún problema, pídanmelos y con mucho gusto yo se los mando. Por el momento es todo. Un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Bye.